Y la siguiente presentación del grupo número 8, un trabajo de investigación, tiene por objetivo analizar el alza de los precios en el mercado de los vehículos usados en Chile. Tiene un temario general para poder ir paso a paso identificando el análisis y el problema que se va a plantear en los objetivos. Y una de las industrias más grandes que existe en el mundo y que se encuentra bien posicionada, ha sido una de las más afectadas durante la pandemia desde el 2020 hasta la actualidad. Una industria que su funcionamiento se caracteriza por ser bien estructurado, que tiene un funcionamiento que le da bastante fluidez al mercado. Esto funciona casi como un engranaje que va rotando y que va dándole estabilidad y utilidad al mercado en su conjunto. Pero obviamente, producto de la pandemia, se vio afectado. La industria automovilística, y esto ya plenamente analizando el problema de investigación, durante años se ha posicionado bastante bien en Chile, pero debido a la crisis mundial de la pandemia, se vio fuertemente golpeada, ya que los mercados automotrices funcionaban, como bien se explicó en la introducción, como un engranaje que le daba fluidez al mercado. Esto fue totalmente golpeado por los efectos negativos de la pandemia, que desde el 2020 provocó un efecto multiplicador en el mercado, ya que la industria, al ser global, no enlaza no solamente el mercado automotriz, sino que enlaza bastantes comercios y sobre todo lo que es producción de la industria en general. Y es por esto que se vio bastante afectado no solamente la producción de vehículos nuevos, sino que también se vio afectada la producción o el suministro de accesorios para estos también, como neumáticos, llantas, incluso los chips de los vehículos. Se dio una escasez bastante grande en la producción de esto, lo que generó obviamente efectos negativos y efectos multiplicadores que incluso se vieron afectados en otras industrias de hasta 5 veces más que en el mercado automotriz. Y dicho lo anterior, la producción mundial bajó y generó desestabilidad en el mercado. En la imagen podemos analizar, la imagen que se encuentra a la derecha, la evolución de las ventas del primer trimestre eh, durante los años que figuran en la imagen. Lo podemos apuntar de que durante el 2019 y 2020, que fueron los inicios de la pandemia y el desenlace o el mayor clímax de esta enfermedad, podemos ver una baja considerable en las ventas de los vehículos nuevos. Según un estudio que se realizó por Chile Autos, demostró un alza de incluso un 59% en el mercado de los autos usados, que consecuente con la imagen y el gráfico se ve efecto contrario al de los vehículos nuevos. Incluso los autos nuevos que se encontraban en tránsito no figuraban en esta condición de alza, sino que más bien se estancaban. Con la alza de los consumidores promedios que buscaban la inmediatez sobre un auto nuevo, o tener un auto más bien, se empezó a generar una búsqueda exponencial en la adquisición de vehículos para poder movilizarse, lo que desencadenó, por otros factores también, el alza de los precios de los vehículos usados. Y los objetivos, el objetivo es conocer el impacto producido por la alza de los precios en los vehículos usados dentro del mercado chileno, que permitan dar una orientación al trabajo y generar los objetivos, el alcance y la hipótesis de esto. Como objetivo general, tenemos que determinar el impacto producido en el consumidor promedio de Chile por la alza de los precios de los vehículos usados en el mercado, derivado de la situación económica actual. Y como objetivos específicos, identificar el comportamiento de los consumidores para adquirir un vehículo usado en el mercado actual, obtener información relevante del comportamiento de las alzas de los precios de los autos usados y sus efectos en el consumidor promedio chileno. Y por último, identificar los factores que la pandemia y la actual inflación generan en el mercado automotriz y los efectos en el consumidor chileno.
Como hipótesis, el alza de los precios de los vehículos usados dentro del mercado chileno ha impactado de forma negativa en los precios a la hora de adquirir un vehículo por parte del consumidor ordinario dentro del mercado desde finales del año 2020 hasta la fecha. Bueno, es un antecedente que vamos a analizar durante la presentación y que las conclusiones se va a definir si se cumple o no nuestra hipótesis. Bien, en Chile, para analizar el target ahora, en Chile, de acuerdo a un sondeo realizado por CADEM, el 71% de los hogares declara poseer al menos un automóvil, cifra superior que en el 2018 era de un 63% y en el 2014 era un 53%. Entre los atributos que más se valoran del automóvil frente a otros medios de transporte está la comodidad, la seguridad y la rapidez. Y las marcas preferidas por los clientes se encuentran el vehículo Chevrolet, Toyota, Hyundai, Nissan, Kia y Suzuki. En términos de precios, una encuesta que hizo Chile Autos y Yapo.cl, los vehículos más cotizados y buscados tienen relación con el alza de los precios de los mismos. En este sentido, el 70,3% en comparación al 2020, sufrieron mayores alzas, fueron los vehículos de categoría más grande, como lo son las camionetas, seguido de los SUV, los vehículos sedán y como último los hatchback, con un 70,3% las camionetas y los hatchback como más chicos 39,3%, siendo el más rentable por precio promedio el sedán con un precio promedio de 10 millones de pesos. En ese sentido, y en relación a la falta de stock y oferta y demanda de los precios, empezó un alza constante desde el 2020 hasta inicios del 2022. Y esto se debió a escasez de vehículos nuevos por el confinamiento mundial, la detención de producciones y la escasez de materias primas y accesorios para los componentes de los vehículos. Esto genera un efecto multiplicador en el alza y en la economía mundial y afecta la producción de toda la cadena de suministro para la confección de un vehículo. En este sentido, y como análisis de nuestro target, el foco es el consumidor y el comprador del vehículo usado. Por eso, como alcance de esta investigación está también directamente relacionado con el cumplimiento tanto de los objetivos específicos como también de nuestra hipótesis. En este sentido, para determinar el impacto que ha tenido el alza de los precios de los vehículos usados en nuestro mercado durante los meses del 2020 hasta inicios del 2022, particularmente para los consumidores comunes y corrientes que son de esta industria, dentro del territorio nacional, con el fin de identificar el crecimiento de los precios de los vehículos usados dentro de nuestro mercado nacional. Buenas tardes, profesor. Habla la estudiante Catalina Muñoz Alvear y a continuación hablaré del diseño de la metodología. Para efectos del diseño de la investigación, nuestro enfoque a utilizar es el método de investigación exploratorio, ya que la idea es proporcionar información y comprensión del problema, descubrir ideas y conocimientos en concordancia con los objetivos propuestos. Se ampliará la búsqueda de opciones para permitir acotar el problema, no resolverlo. Las etapas de la investigación son cualitativa y cuantitativa. Los tipos de datos por recolectar, los métodos específicos a utilizar serán entrevista en profundidad con expertos del área automovilística y serán de carácter cualitativo. Los entrevistados serán seleccionados por medio de un método no probabilístico, elegidos por conveniencia, sujeto a la disponibilidad de nuestros entrevistados. Será semiestructurada, con preguntas abiertas y con un estilo de comunicación neutral. Para los datos secundarios y analizados cualitativamente, se realizará mediante el método de la observación de datos ya existentes provenientes de la CADEM, la Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile, la INE, Instituto Nacional de Estadística, y la Cámara de Comercio. Los objetivos de la etapa cualitativa de la investigación son el objetivo general, conocer el impacto de las alzas de los precios de los vehículos usados en el mercado chileno a fines del año 2020 hasta esta fecha, y los objetivos específicos son detectar el comportamiento de los consumidores para adquirir un vehículo usado en el mercado actual
y obtener información relevante del comportamiento de las alzas de los precios de los autos usados y sus efectos en el consumidor promedio chileno. Las técnicas de recolección de datos. Se aplicarán las técnicas de recolección de datos a un universo de 60 personas en 3 entrevistas individuales de 20 personas cada una. El perfil de los entrevistados o los participantes. Esta se desarrolla en 3 tipos de entrevistas para asesores y analistas de los precios, encargados de las páginas web o portales afines como Chile Autos, clasificado yapo.cl, Autofax, etc. Y finalmente a los economistas. Mercado seleccionado de muestra y tamaño de la población. La población, para efectos de la presente investigación, se especificó la población pertinente como a continuación se indica los elementos, el elemento que sería asesores y analistas de los precios encargados de páginas web y portales economistas de Chile, los que serán los mismos para las unidades de muestreo al ser de carácter directo y de una sola etapa. El alcance serían las comunas de Providencia, Ñuñoa, Las Condes y La Reina de la región metropolitana, y el tiempo es mayo del año 2022. El marco muestral corresponderá a una lista de las automotoras ubicadas en el sector oriente de la región metropolitana. Las limitaciones en los procedimientos de muestreo, a considerarse en una investigación de carácter exploratoria, el procedimiento más idóneo para este caso corresponde a un muestreo no probabilístico por conveniencia como una base para generar hipótesis respecto al caso y dar pie a estudios concluyentes más específicos. Los mecanismos de recolección de información. En las entrevistas individuales a personas expertas en el área a investigar. Las pautas asociadas al mecanismo de recolección de la información. Entrevistas individuales de 3 tipos: las entrevistas a asesores y analistas de precios, entrevistas a asociados de páginas web afines, las entrevistas a los economistas. El lugar y periodo de la recolección de la información. Se realizarán virtualmente mediante videoconferencias a través de Zoom y Teams. Las entrevistas serán en las fechas 20, 22 y 25 de abril respectivamente. Los entrevistados son Pamela Bocas Mora, Catalina Muñoz Alvear y Gustavo Salgado Ulloa. El registro de la información son las entrevistas que serán grabadas desde la plataforma de videoconferencia Teams y Zoom. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a hablar sobre los resultados de la etapa cualitativa. Primero tenemos que hicimos entrevistas a diferentes expertos y en base a eso obtuvimos las siguientes conclusiones. En la entrevista a analistas y asesores de precios, tenemos que durante el 2020 y 2021, la variación en precios fue de hasta un 90% más en vehículos con precio de venta sobre los 14 millones, considerando que, por efectos de la pandemia y la escasez de la llegada de los vehículos nuevos a Puerto Nacional, esta se detuvo por casi un año. El alza de los precios de los vehículos nuevos generó en el comercio una alza significativa, que no se veía desde el año 2011, cuando hubo un alza del 32% más, y en el 2018, cuando fue sobre el 18%. Piensan finalmente que el alza sostenida seguirá por lo menos hasta finales del 2022 e inicios del 2023, que los precios ya no subirán drásticamente ni se desplomarán, pero sí pueden haber variaciones que dependerán de las situaciones que tengamos en el futuro, obviamente. Entrevistamos también a asociados en páginas web afines. Estos dicen que en un comienzo la escasez de vehículos nuevos disparó los valores de los vehículos usados, y la demanda por esto subió demasiado en el 2021, donde la oferta no alcanzaba a solventar la demanda, hechos que aumentaban aún más los valores de venta de los vehículos. Históricamente el cliente siempre ha buscado los autos usados y actualmente con la alzas se pueden pensar que no hay ventas, pero sucede todo lo contrario, ya que en el mercado hay mucha liquidez. También concluyen que el alza de precios seguirá por lo menos por este año y hasta finales y próximo al 2023. Los economistas que nos dijeron que los mercados en general están al alza. Los factores internos, como la inestabilidad política y económica, el descontento social,
son factores que en lo económico afectan en gran medida a todos, desde los fabricantes, proveedores y también los consumidores. Además, están las crisis internacionales como la guerra entre Rusia y Ucrania, que son factores exógenos que afectan también nuestra economía. También concluyen que los valores de los vehículos no cambiarán de manera drástica, ni a la alza ni a la baja, ya que hay varios factores que determinarán su estabilidad hasta quizás los primeros meses del año 2023. Hicimos también una encuesta a personas en general. La técnica metodológica es una encuesta que se realizó en una página web online a través de Google Forms. Este es un cuestionario con 13 preguntas estructuradas. Se utilizó un nivel de confianza del 95% y un error del 5%. Se entrevistaron en total a 385 personas. Se encuestaron. ¿Qué tuvimos como resultados generales? Que la percepción del público en general es mala, obviamente respecto al alza de los precios de los vehículos usados, que esta alza continuará, por lo menos por este año 2022, y se debe principalmente a la escasez de los vehículos nuevos y que las automotoras y páginas web han sobrevalorado los precios. Es la opinión de la gente en general. También pudimos ver que la mayoría de las personas no compraría un vehículo usado en estos tiempos, pero sí lo percibe como una oportunidad de venta, aunque lo harían por un canal privado, de persona a persona, sin utilizar estas plataformas como las automotoras o páginas web por el descontento y desconfianza que hay con la subida de precios que han hecho. Ahora, como conclusión podemos decir que respecto al análisis del mercado de los automóviles usados, dicho mercado a niveles generales sufrió un aumento desmedido de sus precios durante la pandemia de COVID-19. El precio de los automóviles usados se disparó en una primera instancia por el desabastecimiento de los insumos necesarios para la elaboración de los vehículos nuevos por motivos de esta pandemia. Entonces, con un mercado colapsado, con una demanda que sobrepasó ampliamente la oferta, ocasionó que los clientes se inclinaran por la oferta de estos vehículos usados para satisfacer la demanda. Esto considerando además los altos niveles de liquidez por motivo de los retiros de fondos previsionales y las ayudas estatales también, lo que ocasionó que los mismos se encuentren dispuestos a pagar cifras por sobre el valor habitual, ocasionando un aumento generalizado de los precios de los vehículos usados. También podemos decir que este trabajo investigativo no solo sirvió para la determinación de las causas del fenómeno investigado, sino también sirvió de pie para futuras investigaciones más profundas que puedan desprenderse del fenómeno mencionado. Muchas gracias, profesor. Buenas noches.